Bueno, entonces cumpliendo con el reto de la semana número 6 de riesgo-rentabilidad, tenemos entonces los siguientes conceptos, el primero que se desprende son las medidas de tendencia. Tenemos la media, la mediana y la moda. La media es el valor promedio de los datos, la mediana es el valor central y la moda es el número, es el dato que más se repite. Entonces, estas medidas de tendencia central, ¿en qué nos van a servir? En el análisis de las gráficas que se hagan después de ejecutar las fórmulas y los datos procesados. La varianza es una medida de dispersión que representa la variación de una serie de datos respecto a la medida de dos poblaciones. Es decir, yo cojo el dato, el dato de dos poblaciones y le aplico la fórmula. Aquí podemos decir que esta varianza es la sumatoria del dato inicial contra el dato final multiplicado el número de datos menos la media. Para la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, la cual ofrece una información sobre la dispersión de los mismos datos. La medida de una variable en el tema de desviación estándar va a ser mayor o igual a 0. Estos datos nos van a ayudar para tener un informe de un rendimiento esperado y un rendimiento promedio. El rendimiento esperado es la ganancia o pérdida experimentada con una tasa de rendimientos conocidas, históricas conocidas. Es decir, yo voy a revisar el rendimiento de una acción y ese rendimiento yo me voy a basar en el comportamiento que tuvo esa acción en los meses pasados, por decir, yo revisar todo el 2022. Y el rendimiento promedio es el porcentaje anual de una inversión, de una inversión promedio, que es el comportamiento de una acción o valor en el pasado, es decir, ese también está interrelacionada con el rendimiento esperado, simplemente que es revisar el promedio que arrojó ese rendimiento de esa inversión en el pasado. Bueno, entonces, como lo vimos anteriormente, en el tema de las medidas de tendencia y de la medida de media, de la varianza y de la desviación estándar, todos estos datos al procesarlos son graficados. La gráfica más común para hacer toda esta validación de datos, la más empleada es la campana de Gauss. En la campana de Gauss podemos ver en el eje X con toda la dispersión de los datos. A mayor, mientras más separados estén los datos, significa que mayor va a ser la dispersión. Ya que la variación estándar es una medida estadística que mide cuánto se dispersan los valores en torno a su promedio, es decir, qué riesgo tienen. Mientras más alejados estén, mayor riesgo tienen. Aquí, como pueden observar, está el cálculo de la media, la mediana y la moda, como habíamos dicho anteriormente. La mediana es el valor el valor dividido en 2, la moda es el que más se repite y la mediana es el promedio. También en el tema de los mercados bursátiles, una de las gráficas que más se emplean es las velas japonesas. Por ejemplo, en pantalla vemos la tendencia de la acción de Ecopetrol. Entonces, si yo, como lo vimos anteriormente, que era el rendimiento promedio y el rendimiento esperado, entonces, si yo necesito ver qué rendimiento tuvo la acción de Ecopetrol, simplemente, como se decía en la teoría, yo voy a escoger unos datos del pasado, ¿cierto? Voy a analizar esos datos del pasado y el máximo va a ser la parte donde es la línea superior, es la primera línea donde dice max, que es el máximo, que es los topes máximos dentro de ese periodo que llegó a tener esa inversión. El mínimo es la última línea, que son los valores más bajos en los que cayó la inversión. Y como podemos ver, la media sería
todos los datos dentro de ese periodo que tuvieron un tiempo de estabilidad. Entonces, podemos decir que con esta gráfica podemos mirar qué tan volátil es una acción. ¿Qué es la qué es ser un dato volátil? Es un indicador fundamental para cuantificar los riesgos de un mercado, el cual representa el nivel de dispersión de los rendimientos de un activo con respecto a la media en un periodo determinado. Entonces, los rendimientos siempre van a ser datos que me van a servir alrededor de un punto llamado la media o promedio de los datos, ¿cierto? Que yo los puedo hallar como los tengo representados en esta gráfica, que es la línea del medio, o como es la campana de Gauss, que va a ser el dato que va a estar en la mitad, en la mitad de la curva. Entonces, la volatilidad es la distancia entre el valor real frente al valor promedio. La diferencia entre ambos nos va a decir que a mayor distancia, mayor volatilidad, y a menor distancia, menor volatilidad. Es decir, la dispersión que tienen los datos de la gráfica, la dispersión que tienen los datos en la gráfica. La volatilidad no es un número constante en el tiempo. Este dato siempre va a variar. Podemos decir que a periodos de calma y de estabilidad le siguen periodos de turbulencia, lo cual también es llamado la volatility clusters.